La vecindad de los árabes. Historias basadas en hechos reales, adaptados por La Tenebrosa. Aquella vecindad ya tenía varias décadas de haber sido construida. Mi familia y yo somos originarios del estado de Oaxaca, México. Tuvimos que irnos a vivir a otro estado, huyendo de mi padre, ya que por su vicio del alcohol no había un solo día que golpeara a mi madre, sino que empezó a golpear a sus hijos también. Así que una de sus hermanas la ayudó dándole dinero para que nos fuéramos en el momento que mi padre se fue a trabajar. Así que cuando llegamos al estado en el que aún hasta el día de hoy vivimos, el único lugar que mi madre pudo encontrar para vivir fue una vecindad. En este lugar, varios fenómenos paranormales se hacían presentes tanto de día como de noche. De eso nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo que vivimos en aquella vecindad llamada la vecindad de los árabes. En este lugar ocurrieron varios acontecimientos que les iré narrando en varias experiencias, esperando sean de su agrado. El llanto del bebé. Cuando la mujer salió corriendo de aquel cuarto de la vecindad, realmente se miraba aterrada y no dejaba de llorar. A una de las vecinas se le escuchó decir que pronto tendríamos nuevos inquilinos. No duraban mucho los inquilinos allí, a pesar de que era un cuarto más amplio que se encontraba en este lugar. Los otros, al igual que este, habían sido habitados por sus antiguos dueños. En todas ellas, pareciera que la desgracia se hizo presente, impregnándose de fantasmas por toda la vecindad, hasta en los lugares de remodelación y ampliación. Sus antiguos dueños habían sido unos árabes. Eso lo platicaba doña Magnolia, que fue una de las primeras en habitar esta vecindad. Te puedo decir que la señora sabía de sucesos ocurridos en cada una de las habitaciones en renta, hasta fechas exactas de la muerte de cada uno de los que allí habitaron. Nadie sabía el por qué se escuchaba el llanto de un recién nacido en ese cuarto. Dijo doña Magnolia que fue cuando ocurrió la primera desgracia en el lugar. Los dueños tenían 3 hijos ya grandecitos y un pequeño nació después cuando llegaron a la vivienda. En ese tiempo, los cuartos se encontraban en pésimas condiciones. Los rentaban según ellos para pronto arreglarlos adecuadamente, cosa que no tenían intención alguna en esos momentos. Aún así, los cuartos en su mayoría eran habitados por familias pobres o de aquellos que solo iban de paso. A los dueños se les había notificado que una de las paredes estaba por colapsar, que tenían que derrumbarla y levantar otra. Siempre argumentaban que lo harían. El hombre era tan avaro que era bien sabido que guardaba cantidades de dinero en un arcón que escondía en algún lugar de las viviendas. Contaba doña Magnolia que una tarde aquella pared se desplomó. Lamentablemente el bebé se encontraba justo a un lado de esta. Sacaron al pequeño bajo los escombros ya sin vida. Esa fue la primera desgracia que ocurrió en la vecindad décadas atrás. Pero el llanto del bebé no se escuchó mientras la familia habitaba en la vecindad. Fue hasta que ellos se cambiaron a un lado de la portería. Por las noches o por las madrugadas se escuchaba aquel llanto.
Los que llegaron a habitarla comentaban que era insoportable aquel llanto que pareciera jamás detenerse, hasta que iban por la señora Khalid para que le cantara una canción de cuna de su tierra natal. Algunos aseguran que cuando la dueña falleció, en ocasiones se le escuchaba cantar la canción para dormir a su pequeño. Como les dije al principio, la mujer salió de aquel cuarto no solo por escuchar noche a noche al infante, sino lo que había visto en el suelo junto a la pared. Pensó que era un muñeco, pero cuando se acercó a él, la escena macabra que miró jamás la olvidaría. Ha de haber sido impactante ver aquello, que describió a los vecinos como un bebé muerto aplastado y saliendo la sangre a borbotones por todo su diminuto cuerpo. El muerto del tinaco. En una de las pocas remodelaciones que hicieron, tuvo lugar en la azotea, donde estaban ubicados los tinacos que llegaban a los baños de las duchas. Llegaron desde muy temprano los plomeros y albañiles para empezar su trabajo. Días antes a esto, Yafté, el dueño de la vecindad, les hizo saber a los trabajadores que cada hora o día de atraso no les pagaría lo convenido, pues ponían el pretexto para cobrar más, según les decía. Todos los que conocían al árabe sabían que era de los hombres más avaros que puedan imaginar. Salía desde las 5 de la mañana y regresaba a altas horas de la noche, siempre con algunos objetos cargando. En otras ocasiones, con costales llenos de quién sabe qué cosas. No se sabía en verdad a qué se dedicaba aquel hombre. Las malas lenguas aseguraban que era un usurero, pues cerca de la vecindad había una tienda de antigüedades que prestaba dinero por estas o las compraba a muy bajo precio. Tuvo un empleado al cual apodaban el Mudo. No era porque el hombre tuviera este problema. Era porque su patrón lo mandaba callar a sus deudores cuando estos hacían mucho ruido a la hora de no pagarle su dinero. Cuando los albañiles empezaron a trabajar, haciendo unas nuevas bases en las que empotrarían los tinacos, a los días que ya los plomeros colocaron los nuevos tubos para el agua, fue cuando los albañiles regresaron para terminar el trabajo. En total eran 5 los tinacos a mover. Así empezaron aquellos hombres, cuando súbitamente notaron que uno de los tinacos pesaba más de lo normal. Se suponía que estos deberían estar vacíos, pero no fue así. En el interior del tinaco se encontraban los restos del cuerpo de un hombre. Por su vestimenta era de época de los años 50. Como pólvora, la noticia se regó por toda la vecindad. Las escaleras que daban a la azotea se llenaron de curiosos, tanto de vecinos como de extraños. Se le dio aviso a las autoridades por el macabro descubrimiento. Por más que se quiso acallar lo que se había encontrado, no se pudo, pues el cuerpo presentaba un corte de algún objeto afilado punzocortante por gran parte de su espalda. Llamaron a las personas con más tiempo de estar viviendo en ese lugar, aquellas que llegaron en esa época, otros más años, desde los 40. El cuerpo de aquel hombre era de Agustín Luzanilla, el hijo de una de las tantas porteras que vivió en la vecindad. El día que Agustín desapareció, don Jafet corrió la voz que aquel vago lo seguía donde quisiera que él andaba. Creyendo Agustín que el árabe traía fuertes cantidades de dinero con él. Pero lo más extraño fue que Agustín no volvió a aparecerse por la vecindad.
sacaron sus restos del tinaco, terminando en la fosa común, pues la madre de él ya tenía varios años que se había ido de la vecindad y nadie supo más de ella. Pareciera que Agustín se sintiera cómodo en aquella tumba de tinaco, porque cuando lo sacaron y se le llevó de la vecindad, empezó a hacerse presente en la azotea. Antes del anochecer, las mujeres bajaban rápidamente con sus prendas que habían lavado durante las mañanas, pues aseguraban que miraban el espectro de Agustín tratando de ocultarse detrás de los tinacos o regresando de donde lo habían sacado. No lo veían como una sombra, como muchos aseguran ver estas apariciones. Agustín se manifestaba de manera como lo habían sacado del tinaco. Falta de carne en aquel cuerpo. En algunas partes parecía estar momificado. Su rostro cadavérico hacía que gritaran ante tal aparición. En aquel tinaco el agua que llegaba a los baños de duchas apestaba a pútrido. El olor a muerto se impregnaba a uno en la piel, hasta que los inquilinos protestaron por aquellos fétidos olores. Fue cuando el árabe mandó clausurar aquel tinaco. La aparición de la boletera. Su nombre era Gregoria Tapia, aunque en el barrio y fuera de este era mejor conocida como Goyita, la boletera. A pesar que la señora era humilde y jamás asistió a una escuela, cosa que no permitió que su hijo fuera un analfabeta como ella. Eran originarios del estado de Oaxaca. Llegaron a la vecindad mucho antes de que yo naciera. Ahora que ya saben un poco de la señora, les voy a contar lo que fue de ella. Con el esfuerzo de la madre planchando y lavando ajeno, Goyita mandó a su hijo a estudiar para que no sufriera lo que ella había crecido en la pobreza en que vivieron cuando el padre los abandonó. Se comentaba que el señor trabajaba de ferrocarrilero. En uno de sus viajes abandonó a la familia y jamás regresó por ellos. Con el tiempo la señora se dedicó a vender boletos de lotería. Lo comúnmente que aquí en México se le conoce como cachitos. Ya siendo todo un médico, su hijo Emilio se casó con una de las enfermeras de la clínica donde laboraban. Fue aquí donde empezó un nuevo sufrimiento para Goyita, ya que la esposa le aseguró que al presentarse a la boda solo lo avergonzaría delante de todos sus compañeros de la clínica. Aún así, ella estuvo presente en la ceremonia religiosa. Con los años, Emilio y Blanca tuvieron una hija. En varias ocasiones, Blanca no le permitía ver a su nieta, negándose siempre a recibirla o que ella entrara a la casa, diciéndole que era pobre y siempre andaba toda sucia y hedionda. Gregoria lloraba por lo mala que era Blanca con ella. Varias veces los vecinos se dieron cuenta cuando Blanca pasaba por el sitio donde trabajaba Goyita. Esta siempre le extendía los brazos a la niña y se la negaba. Por ningún motivo la madre permitía que tocara a su nieta, ni tampoco su hijo la visitaba por el exceso de trabajo que tenía en la clínica. La mala mujer logró que hasta su propio hijo dejara de visitarla. No le entregaba el dinero que le mandaba con ella. Tampoco le informó que su madre había estado enferma. Sin enterarse Emilio, Goyita falleció sola en su cuarto en la vecindad. Uno de los vecinos fue a avisarle al médico por el fallecimiento de su señora madre. Lamentablemente, ellos ya no vivían en ese domicilio. Los vecinos se hicieron cargo de darle sepultura a Goyita.
A las semanas, la encargada de rentar los cuartos trató de sacar las pertenencias que fueran de la difunta, cosa que no pudo, pues cuando comenzó a guardar en las cajas sus objetos, sentía la presencia de Gregoria. Al principio no tuvo miedo, pero a como pasaban los minutos el temor la hizo aventar lo que tenía en sus manos y salir corriendo. No quiso volver a entrar en ese cuarto. No solo ella veía la aparición de la difunta. Algunos aseguraban que dentro del cuarto se le escuchaba llorar. Los vecinos comentaban que aún esperaba a su hijo, del cual jamás volvieron a saber algo. Le ponían veladoras para darle luz y que descansara en paz. Pero el dolor que como madre tuvo en vida por el olvido de su hijo, quizás era lo que la ataba aún a estar en este mundo, en el mundo de los vivos. El niño del carrito. Como ya era costumbre, desde que llegamos a la vecindad, mi madre desde muy temprano nos llevaba para que le ayudáramos en la preparación de la comida que llevaba al mercado para su venta. Mi hermano en ese tiempo tendría la edad de 6 años. Al principio no nos parecía extraño verlo jugar solo, pues es común que los niños hagan ese tipo de cosas. Lo que no es común es cuando lloraba y señalaba algo que no podíamos ver. Por así decirlo, de la nada, en varias ocasiones lloraba y se sobaba su manita en señal de dolor. Una noche mi madre estaba junto a mi hermano y notó que tenía unos moretones en ambas manos. Ella me regañó pensando que yo le estaba maltratando, recordándome que por eso habíamos huido del pueblo para no sufrir por esas cosas, y yo estaba comportándome como aquel hombre, cosa que intenté explicarle que yo no le pegaba a mi hermano, hasta que ella le preguntó. Él solo señalaba hacia un rincón oscuro de la casa, pero por más que mirábamos o buscamos, no encontramos nada. Fue hasta que mi madre me comentó que una noche escuchó un ruido de las llantas de un carrito de juguete cerca de la cama donde ella y mi hermano dormían. Ese sonido tan peculiar que cuando en su imaginación emiten que un carro está en movimiento. Los que tienen hijos saben a lo que me refiero. Mi madre buscaba el origen del sonido, al darse cuenta que mi hermano dormía a su lado. Así estuvo por varias noches, hasta que, de la oscuridad, salió un pequeño carrito deteniéndose en la entrada de la casa, iluminando por la luz de la luna. Cuenta mi madre que sintió que la sangre se le congelaba al ver que un pequeño brazo salía de la oscuridad y con su pequeña mano tomaba el carrito para regresar a las sombras. A partir de esos momentos, no dejamos a mi hermano solo, pues nos dimos cuenta que el niño del carrito que jugaba con él ya estaba muerto. Monedas de oro. Aquella madrugada, don Jaime aseguraba que, para el lado del patio viejo, se habían estado escuchando como si estuvieran excavando, cosa que a los presentes se les hizo extraño, ya que la vecindad contaba con piso de hormigón, no de tierra como lo afirmaba el hombre. Una vez al año el sonido se escuchaba por varias noches hasta la madrugada. No sé si aquello era una leyenda en la vecindad o solo era un cuento para asustar a los niños. Lo cierto es que se escuchaban cómo excavaban durante la noche completa, para después escuchar monedas que caían sobre el suelo. Aquellas monedas se decían eran de oro. No eran de los árabes, sino de sus antiguos propietarios.
En tiempos de la revolución, los saqueos a las familias que vivían en la riqueza enterraban su oro, todo lo de valor, para que no los robaran, aunque también aseguraban que era dinero de los cristeros. Aquello no pertenecía a los árabes antes de que llegáramos a la vecindad. Doña Magnolia nos contó que la señora Khalid se adentró en las artes del espiritismo, según esto para encontrar aquellas monedas de oro que estaban enterradas en alguna parte de la vecindad. Jafté no quiso hacer excavaciones en el lugar porque tendría que gastar mucho dinero en ello, así que permitió que su esposa consiguiera información de esta manera. Hay quienes aseguran que las monedas las encontraron y se las llevaron, y no los árabes. Eso era lo que ellos decían. Quizás sea cierto que ellos no obtuvieron las monedas, pues el fantasma que se aparecía en el sitio que se suponía estaban enterradas era la aparición de una mujer con atuendo de los primeros años del siglo pasado. Los infortunados que la seguían para que les mostrara el lugar exacto aseguraron que aquella aparición pareciera excavar ella misma en un punto, y al no encontrarlas, se llevaba sus huesudas manos a la cabeza para emitir un grito lastimero por no hallarlas. Ante sus ojos, poco a poco se desvanecía. Aunque las versiones a diferentes apariciones se escuchaban en la vecindad, porque al igual que la mujer, había otras ánimas buscando las monedas, buscando su oro. Solo fueron pocas personas que las encontraron o sabían quiénes las tuvieron con ellos en vida. Una de ellas fue la señora Khalid, porque las monedas de oro se encontraban dentro de la pared que colapsó sobre su pequeño bebé. Lo que ella cantaba no era una canción de cuna, era una súplica de perdón, de arrepentimiento. Ni siquiera se nos permitía que un sacerdote bendijera el lugar. En contadas ocasiones se hacían posadas en el patio, cosa que todo lo religioso parecía no gustarles. Aún así, seguimos varios años habitando el lugar, hasta que llega el punto de mejor irse a otra parte y olvidar lo que pasó en la vecindad de los árabes. Risas, lamentos y gritos sobrenaturales poco a poco se comenzaron a escuchar. Sombras oscuras por los patios, asomándose por las ventanas de las viviendas, eran ya el pan de cada día. Todo se comenzó a sentir, a notar, cuando los Rajá fallecieron. En los lugares más oscuros de la vivienda era donde las apariciones se hacían cada vez más fuertes. En el patio principal, en las noches de mucho frío en la entrada de la vecindad, se aparecía una silueta de un hombre. Todo esto comenzó a suceder con la muerte del señor Jafté. Varios aseguraban ver un espectro deambular por toda la vecindad, a menudo lamentándose. En otras ocasiones, gritos de angustia se escuchaban afuera del cuarto de la familia Rajá. Déjenme decirles que eran contadas ocasiones en que iban a la vecindad, ya que la portera se encargaba de los cobros de las rentas. Parecía que ya no les interesaba, pues poco a poco en la vecindad se comenzó a apreciar la ruina, ya que no le daban el debido mantenimiento. Tal fue el caso de uno de los inquilinos, el cual falleció aplastado porque el techo de su cuarto se vino abajo. Cada uno de los vecinos platicaban diferentes experiencias, desde apariciones con ropas de décadas pasadas, músicas de aquellos años. En repetidas ocasiones, aquellos que tenían aparatos como algún radio o consolas, estos repentinamente se encendían en las estaciones de radio de los años 40 y 50. Varios sucesos se hacían presentes cada noche.
Quizás es porque la pobreza en aquellas décadas eran muy evidentes, refugios para los que huían de la revolución, así como asesinatos que os ocultaban con algún dinero que les entregaban a Yafté cuando recién había llegado al país. Como lo dije, el ir y venir de muchas emociones hacen que los lugares se vayan impregnando de circunstancias que se van volviendo sobrenaturales. La aparición del mudo. Ese día estuvo lloviendo. No podíamos salir a trabajar como era de costumbre. Ya para esos años yo tenía la edad de 17. Tomábamos café de olla cuando mi madre me preguntó si recordaba a los Sánchez, aquel matrimonio que habían llegado de la provincia de Chiapas, a lo que le respondí que sí. Ese matrimonio vivió en la vecindad por solo 5 meses, lo suficientes para irse de ahí lo más rápido posible. Mi madre me comenzó a platicar cuál había sido la causa. Una mañana llegó la señora Matilde a comprar unos tamales que ese día en especial mi madre había preparado para la venta. Entre la charla la mujer le dijo que no entendía por qué seguíamos en ese lugar, ya que estaba de más decir que estaba maldito. Mi madre no le comentó lo que a nosotras nos había sucedido desde que llegamos ahí. Cosas que hasta el último día de nuestra partida aún sucedieron. Como era sabido, aquel matrimonio salía desde muy temprano a sus trabajos, regresando por las tardes. Ese día, cuando ingresaron a su cuarto, se percataron de que algo extraño había sucedido. Todas sus pertenencias estaban revueltas. Las sillas del comedor patas arriba, como si alguien hubiera entrado a robarles. Pero no era así, ya que la herramienta de trabajo del marido era lo único que tenían de valor, por así decirlo. La señora decide levantar todo lo que se encontraba desordenado o fuera de lugar, mientras el marido averiguaba si habían visto entrar a alguien a su vivienda. Desconcertado, regresó al lado de su esposa, quien ya preparaba la cena. Esa madrugada, escuchaban cómo las cosas de su cuarto caían estrepitosamente al suelo, cómo arrojaban los platos que se encontraban en la mesa del pequeño comedor. Aterrado, don Alberto encendió la luz. Aquel matrimonio quedó atónito al ver que todo se encontraba en su lugar. No había nada en el suelo o destrozado como ellos pensaron. Esa fue una de tantas noches que les sucedía lo mismo. En ocasiones sentían que no estaban solos. Se sentían observados durante las noches, hasta que una de esas lograron ver la silueta de un hombre que entraba en el cuarto. Se detenía justo en la pequeña mesa del comedor. En otras ocasiones, solo se quedaba en la puerta de entrada. Temerosos, le preguntan qué buscaba. Aquel ser, sin decir palabra alguna, solo señalaba la puerta. En una de esas ocasiones, don Alberto se levantó para ver qué estaba pasando. Aquello se detenía en la entrada de la vivienda de los árabes y allí se desvanecía. Al dar aviso a los árabes, estos lo tacharon de locos, negando que en ese cuarto sucedieran todas esas cosas. A doña Matilde se le hizo fácil decirles que a lo mejor sería que trajeran un sacerdote para que rociara agua bendita por toda la vecindad. Al escuchar la proposición, los árabes lanzaron palabras en su idioma natal a los Sánchez. Lo que más les aterró fue la mirada del árabe al estar hablando. Se sintieron amenazados y a la vez maldecidos por esos dos. Comentó doña Matilde que solamente una vez miró aquella aparición. Al describirlo mi madre supo de quién se trataba. Era el mudo, aquel que le cuidaba las espaldas al árabe y que de la noche a la mañana había desaparecido.
aquel que fue encontrado muerto en un hotel de mala muerte que se encontraba en el mismo barrio. En verdad no sé lo que habría en ese cuarto, pero ahora que mencionaba mi madre, varios de los niños que jugaban en el patio no se acercaban a este, ni siquiera estando habitado. La anciana del 15. Una de las muertes más presentes que aún recuerdo fue la de la señora Antonia. La mujer había tenido mucho dinero, pero a la muerte de su marido, una de sus hijas la llevó a la vecindad a vivir sus últimos días en ella. La portera se encargaba de llevarle sus alimentos y mantener limpia su vivienda a petición de la hija, la cual le pagaba un dinero extra para que se encargara de la anciana. A ella se le miraba por las tardes sentarse a un lado de la puerta, entrelazando sus manos, y miraba fijamente el portón. Era como si esperara ver entrar a algún familiar que fuera a visitarla para que se la llevaran de allí. La anciana repentinamente enfermó. Se escuchaba toser por las noches. Los que estaban rentando los cuartos, el 85% de estos eran de personas nuevas en la vecindad. Solo éramos algunos los que teníamos ya más de 15 años en ella. Te comento esto porque fue la última persona que falleció en la vecindad ese año. La portera dio aviso a la hija de la anciana, la cual no llegó hasta horas después de fallecida la mujer. Con ella venían unos licenciados y quienes iban a trasladar a la difunta a una funeraria. Las palabras dichas por su hija aún las recuerdo. Dio la orden a uno de sus acompañantes que dieran la noticia que la señora había fallecido en el extranjero. Al día siguiente salió en los periódicos la foto de una dama de las cuales había sido de las más adineradas. Poco duró el cuarto desocupado porque a él llegó a vivir un matrimonio con sus dos pequeños. El niño más grande aseguraba ver a una anciana que se sentaba en una de las sillas del pequeño comedor a la hora de la merienda. Fue hasta que el más pequeño le preguntó si estaba muerta. Asombrados, los padres le preguntaron a qué se refería. Fue cuando señaló la silla donde se encontraba la anciana, pero ellos no la vieron. En respuesta, ellos solo decían que ahí no había nadie. No fue sino hasta que semanas después el hombre se despertó aterrado, pues le dijo a su mujer que alguien o algo se había sentado pesadamente sobre él, lo que le ocasionaba sentirse aterrado ante la situación que al despertar no se encontraba nadie sobre él, pero que seguía sintiendo que le estuvieran oprimiendo contra la cama. Así pasaron varias semanas, hasta que, como todos, desalojaron la vivienda para jamás volver a ser vistos. Maldición en imágenes religiosas. Doña Magnolia, como muchos de nosotros, somos devotos de la Virgen del Tepeyac. Siempre trataron de colocar una imagen en la entrada de la vecindad, cosa que no estaba permitido por los dueños. Ella la tenía en un altar dentro de su cuarto. Las veces que entramos, o tenía una imagen en bulto, o tenía una virgen en un cuadro. Doña Magnolia le platicó a mi madre que la señora Khalid exigía que no tuviera algún objeto religioso dentro de las viviendas. Para ser honesta, no sabría decirte el por qué la señora rechazaba toda imagen religiosa, a pesar de que la mayoría éramos católicos. Acudíamos los domingos a la iglesia para escuchar la misa dominical. Las flores en los jarrones se marchitaban como si las hubiesen quemado. Se marchitaban de manera muy rápida. El agua que le echaba se ponía turbia muy rápido también.
con olores muy desagradables a putrefacción. Los cuadros de la guadalupana se hacían en forma negruzca, verdosa, en ocasiones en color amarillo. Era como si le echaran algún líquido, pero era algo extraño ya que los cuadros siempre los compraba con protector. Mejor dicho, con su vidrio enmarcado. Aún así aparecían en condiciones de humedad o descomposición. Muchas de las imágenes de la Virgen aparecían sin cabeza, todas sin excepción. La señora se negaba a mandar repararla. Su creencia era que no era bueno tener algo roto o quebrado en su hogar. Cada una de las que siempre llevaba a su habitación, éstas siempre tenían lo mismo. Aún así, doña Magnolia seguía llevando imágenes o cuadros a su vivienda. Extrañamente, la señora comenzó a enfermar hasta que ya no pudo moverse de la cama. Al fallecer, su sobrina comentó a mi madre que en su delirio decía que la Virgen la miraba, le hacía muecas, que sus ojos sangraban. Lo que más la aterraba era que el rostro de la Virgen se deformaba de manera que se mostraba como si fuera un demonio. Así estuvo hasta que falleció en la madrugada, con los ojos bien abiertos y una mueca de terror en su rostro. Los que teníamos imágenes religiosas en nuestras habitaciones también tuvieron diferentes efectos, quizás de la misma forma que doña Magnolia, porque ella fue la única que nunca le permitió a los dueños de la vecindad meterse con sus cosas de la religión. Los demás, quizás por respeto a los dueños o por miedo, no lo sé en verdad, pero nunca hicimos nada al respecto. El cuarto negro. Después del terremoto del 85, a pesar de que el edificio tenía muchos años de construcción, solo 4 de la vivienda se vinieron abajo, y uno de los cuartos, donde hacía más de 2 décadas se había cerrado para los inquilinos. Aquel cuartucho era de la señora Khalid. En él guardaba muebles viejos que para ella eran recuerdos. Antes que enfermara la señora, mandó cerrar aquel sitio. No quitaron la puerta, al contrario, la cerraron con ladrillos, quedando todo detrás de ellos. Algunos aseguraron que de aquel cuartucho salían olores extraños, murmullos en las noches, olores que solo los conocedores que han acudido a brujas o brujos saben a lo que me refiero. Aquel lugar olía a hierbas, a esas hierbas secas que se queman y sus olores impregnan el ambiente. Este cuarto estaba pintado completamente de negro. Algunos de los que vivían a sus alrededores desocupaban los cuartos por temor a ser objetos de mal de ojo y esas cosas. Era sabido que aquella señora visitaba brujos y curanderos. Era un secreto a voces, pero ay de aquel que lo dijera. Como lo comenté en un principio, aquel cuarto se cayó como varios edificios o casas en aquel fatídico día. Para este tiempo, la señora Khalid ya tenía años que había fallecido. El hijo mayor aseguró que el cuarto lo había dejado un hombre que desde hacía hace mucho tiempo vivió en aquel cuarto. Pero los que ya tenían mucho tiempo en la vecindad sabían que aquello era una mentira. Aunque doña Magnolia aseguró que sí vivió un brujo en la vecindad, pero no en aquel cuarto negro. Déjenme comentarles que yo vi lo que en el suelo se encontraba cuando empezamos a sacar los escombros del lugar. Encontramos fotografías de la familia, personas que de la noche a la mañana habían desaparecido de la vecindad años y décadas atrás. Pero lo que más me impactó fue encontrar una vasija de barro. En ella había un enorme sapo, el cual tenía los ojos cosidos y boca con hilo negro. «Eso es brujería», dijo mi madre.
la cual me tomó de la mano y salimos de aquel cuarto. Al poco tiempo salimos de la Ciudad de México a vivir a una provincia. Hasta el día de hoy recuerdo aquella vecindad de los árabes. Cierro los ojos y puedo decir quiénes la habitaron hasta el día que la abandonamos para jamás regresar a ella. Después del terremoto, las paredes de aquella vecindad, al igual que muchas en la enorme ciudad, se derrumbaban. Poco a poco se fue quedando sin inquilinos. Nadie la rentaba. Aquellos que lo hacían salían a los meses huyendo del lugar, pues cada uno de ellos aseguraban que en la vecindad espantaban, que estaba maldita. Los hijos de los árabes vendieron con el tiempo ese terreno en el cual el día de hoy son centros comerciales. La vecindad de los árabes, al igual que muchas otras viviendas, los edificios imponentes que hoy en día guardan en sus cimientos las historias de las personas que ahí vivieron y fallecieron. Infraescuchas, ¿qué les pareció este video? Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dime qué historia te aterró más. También te recuerdo que está la primera parte, la cual te dejo aquí si aún no la has visto. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.